Hay expedientes que no se cierran con una conclusión, sino que se desvanecen en el margen de un mapa, allí donde el registro escrito cede su lugar al silencio de la geografía y la densidad de la naturaleza. En el archivo Umbral nos detenemos hoy ante la figura de Percy Harrison Fawcett, un hombre cuya existencia quedó atrapada en la transición exacta entre el explorador victoriano, movido por el honor y la corona, y el místico moderno, impulsado por una búsqueda interior que desafiaba la lógica de su tiempo. Su nombre evoca selvas impenetrables y la búsqueda de lo que él denominó la ciudad de Zeta, pero más allá de la leyenda popular y las adaptaciones literarias, existe un documento fundacional, un objeto físico y tangible que sostiene toda su obsesión, el manuscrito 512. Este legajo, custodiado bajo estrictas medidas de seguridad en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, no es una obra de ficción ni el producto de una mente febril, sino un informe de expedición oficial fechado en 1753, redactado por un grupo de bandeirantes cuya identidad individual se ha perdido en el tiempo, pero cuyo testimonio colectivo permanece como un desafío a la arqueología tradicional. El documento describe con una precisión técnica y una frialdad administrativa asombrosa para la época el hallazgo accidental de una ciudad de piedra monumental en el corazón del Mato Grosso. Una urbe con arcos de triunfo, estatuas de gran factura que recordaban a las deidades clásicas, y una escritura grabada en los dinteles que, según los cronistas de aquel siglo, guardaba una semejanza inquietante con los caracteres griegos o fenicios. Fawcett no buscaba una fantasía infantil ni una fuente de juventud, buscaba una prueba física de una civilización que, según su interpretación rigurosa de los registros antiguos y sus estudios en la Royal Geographical Society, había precedido a los pueblos indígenas conocidos y había sido la verdadera arquitecta del continente. Durante años antes de su desaparición, Fawcett no fue un soñador, sino un cartógrafo militar de élite. Trabajó en las fronteras de Bolivia y Brasil, delimitando territorios donde la muerte era la única constante, y fue allí, en la soledad de las montañas y los ríos infectados, donde comenzó a escuchar los susurros de las tribus locales sobre ciudades ocultas bajo el dosel forestal. Estudió las corrientes de los ríos, los ciclos de la vegetación y los testimonios de los jefes indígenas con una metodología que mezclaba la ciencia con una intuición casi profética, convencido de que la selva no era un vacío ecológico o un infierno verde, sino un sudario protector que cubría los restos de un esplendor olvidado por la historiografía europea. Sus primeras expediciones fueron metódicas y extremadamente duras. En ellas demostró una resistencia física que sus contemporáneos calificaron de sobrehumana, sobreviviendo a la malaria, al ataque de animales depredadores y a la hostilidad de grupos que nunca habían visto a un hombre blanco. Sin embargo, con cada regreso a la civilización, su discurso experimentaba una transformación. Se volvía más hermético, menos interesado en la gloria geográfica y más enfocado en una visión donde la historia y el destino personal se entrelazaban de forma inquietante. Al analizar sus diarios personales, se percibe que Fawcett no solo buscaba una ciudad, sino una validación de su propia cosmogonía, una respuesta a la pregunta de por qué el ser humano es capaz de construir imperios de piedra para luego dejarlos morir en el olvido absoluto. Tras décadas de preparativos y pequeños hallazgos de cerámica y herramientas que alimentaban su convicción, el explorador consideró que el momento de la verdad había llegado finalmente. En 1925, acompañado únicamente por su hijo mayor Jack y el amigo de este, Raleigh Rymel, se internó en la región del Alto Xingu con una determinación que rayaba en el fatalismo. Dejó instrucciones precisas: si no regresaban, nadie debía organizar misiones de rescate, pues confiaba plenamente en su capacidad para cruzar el umbral de lo desconocido y no deseaba que otros arriesgaran la vida en un territorio que él consideraba su dominio espiritual. Con el paso de los meses y la interrupción total de las comunicaciones, la prensa mundial, que hasta entonces había seguido sus pasos con fascinación, comenzó a tejer una narrativa de tragedia, imaginando al coronel y a sus jóvenes acompañantes sucumbiendo ante el hambre o las flechas. Las autoridades británicas y brasileñas mantuvieron una vigilancia discreta en los puestos de avanzada, esperando un mensaje que nunca llegó, y el silencio se prolongó tanto que, finalmente, el mundo aceptó que la selva se había tragado al último gran explorador del siglo XIX, cerrando así uno de los capítulos más enigmáticos de la exploración moderna y convirtiendo a Fawcett en un mito de la era de la información. No obstante, la historia no termina con una desaparición física en la espesura.
sino que se complica de manera extraordinaria con la aparición de evidencias y testimonios que contradicen la narrativa del fracaso total y la muerte por inanición. Años después de su partida comenzaron a surgir testimonios de integrantes de la etnia Kalapalo que afirmaban, con una naturalidad desconcertante, haber visto a un hombre blanco de avanzada edad, con una barba canosa y una mirada de acero que imponía respeto, viviendo en las aldeas más remotas de la cuenca del Amazonas. Estos relatos no hablaban de un cadáver ni de restos de equipo fotográfico, sino de un hombre que parecía haber renunciado voluntariamente a su identidad europea, a sus medallas y a su pasado, para integrarse en la estructura social y ritual de la selva. En 1932, un cazador de ratas de origen suizo afirmó haber encontrado a un anciano que encajaba perfectamente con la descripción física de Fawcett en una zona donde los mapas todavía mostraban espacios en blanco. Según su relato, el hombre estaba retenido o quizá protegido por una tribu que lo consideraba un ser sagrado, un emisario de los antiguos constructores. Este giro en la investigación, que a menudo es descartado por los historiadores académicos por falta de pruebas materiales, sugiere una línea de interpretación fascinante. Quizá el explorador no fracasó en su misión, sino que encontró algo que invalidaba su necesidad de regresar a la civilización que lo había enviado. Al revisar las últimas cartas que Fawcett envió desde el campo del caballo muerto antes de su incursión final, se detecta un tono de despedida consciente, una serenidad que no corresponde a alguien que teme por su vida, sino a alguien que está a punto de entrar en su verdadero hogar. Es plausible que Fawcett hubiera comprendido que revelar la ubicación exacta de su hallazgo significaría la destrucción inmediata de ese santuario a manos del progreso industrial y la codicia que él tanto detestaba en el mundo moderno. Así, el secreto de su paradero y su supuesta muerte se convirtieron en su última gran hazaña de ingeniería social: proteger lo que había encontrado mediante su propio silencio y la creación de una leyenda que desviara a los curiosos. La investigación parecía estancarse nuevamente en este punto, suspendida entre el mito del sobreviviente y la realidad estadística del desaparecido, hasta que la tecnología de punta del siglo XXI comenzó a despejar la vegetación de una manera que Fawcett nunca pudo imaginar. Mediante el uso de satélites y sensores LIDAR, capaces de ver a través del denso follaje. Lo que estos dispositivos han revelado en las últimas 2 décadas en las regiones que Fawcett recorrió, no es una ciudad de arquitectura mediterránea o neoclásica, como la descrita en el manuscrito 512, sino algo mucho más complejo, vasto y revelador sobre la capacidad humana. Se han identificado redes masivas de asentamientos interconectados, calzadas perfectamente alineadas que se extienden por kilómetros y complejos sistemas de gestión de aguas y tierras que sugieren una población de millones de personas viviendo en una Amazonía organizada y urbana mucho antes de que el primer europeo pusiera un pie en el continente. Estos hallazgos validan, de manera póstuma y científica, la intuición fundamental de Fawcett. La selva no era un desierto salvaje, sino una construcción cultural. Un jardín diseñado a una escala monumental que la arqueología oficial había negado durante siglos por prejuicios eurocéntricos. Sin embargo, este descubrimiento técnico, lejos de cerrar el caso, plantea un nuevo y más profundo vacío en el registro histórico que nos devuelve al umbral de la duda. Si Fawcett tenía razón sobre la existencia de grandes civilizaciones, ¿qué fue exactamente lo que vieron los autores del manuscrito 512 en el siglo XVIII? Las estructuras detectadas por la tecnología LIDAR son predominantemente de tierra armada, zanjas y madera, materiales lógicos para el entorno amazónico, pero no coinciden con la descripción de piedra tallada, columnas y mármol que obsesionó al coronel y que aparecía detallada en el informe de los bandeirantes. Esto nos sitúa nuevamente en el límite entre el registro real y la interpretación subjetiva del observador. ¿Es posible que el manuscrito 512 fuera una elaborada exageración destinada a obtener fondos de la corona portuguesa? ¿O tal vez, en algún rincón aún no escaneado por el láser, aguarda una estructura de piedra que desafía nuestra comprensión actual de la geología y la arquitectura sudamericana? ¿Existe la posibilidad de que Fawcett hubiera pasado junto a estas enormes ciudades de tierra sin verlas, buscando un espejismo de piedra que solo existía en el papel amarillento de un archivo antiguo? ¿O tal vez encontró algo tan radicalmente distinto a lo imaginado que su mente, educada en el clasicismo, no fue capaz de comunicarlo al mundo exterior? El rastro de Percy Fawcett se vuelve entonces un símbolo de la propia naturaleza de la historia, un intento constante por dar forma y nombre a lo que no comprendemos, utilizando las herramientas limitadas de nuestra época para medir una realidad que nos supera.
La desaparición de su equipo y su posterior mitificación no son solo un pie de página en los libros de exploración, sino una advertencia sobre los límites del conocimiento humano frente a la magnitud del tiempo y la naturaleza. Al final, el archivo de este explorador permanece abierto en el umbral de lo no explicado, no porque falten datos o expediciones de rescate, de las cuales hubo decenas, cobrándose incluso más vidas, sino porque los descubrimientos modernos nos obligan a cuestionar qué es lo que realmente buscamos cuando miramos hacia el pasado y por qué necesitamos que existan lugares que nadie pueda volver a encontrar. La ciudad de Sea sigue existiendo hoy, no como un punto geográfico con coordenadas GPS, sino como la frontera invisible entre lo que la ciencia puede probar con sensores y lo que la memoria colectiva se niega a dejar morir. Queda en nosotros, como observadores de estos registros incompletos, decidir si preferimos la claridad fría de la evidencia técnica o el misterio de aquel hombre que prefirió perderse en la espesura antes que entregar su descubrimiento a un mundo que no estaba listo para entenderlo. Este expediente queda aquí, resguardado en la penumbra del archivo umbral, a la espera de que el tiempo o quizá la propia selva decida entregar el siguiente fragmento de una verdad que se nos escapa entre los dedos. Les invito a permanecer atentos a estos documentos, a no conformarse con las respuestas rápidas y a seguir explorando los vacíos que la historia oficial ha preferido ignorar. La reconstrucción de estos hechos es un proceso vivo que se nutre de su curiosidad y de su capacidad para ver en el silencio una forma de testimonio. Nos encontraremos nuevamente cuando un nuevo registro, una nueva sombra o un nuevo manuscrito reclame su lugar en este espacio de reflexión, donde los hechos nunca terminan de contarse y las preguntas son, en última instancia, lo único que realmente nos pertenece. Mantengan la calma, observen el umbral y prepárense para el próximo archivo que juntos habremos de abrir. Es fundamental comprender que la figura de Fawcett no puede separarse de la era de los descubrimientos crepusculares. A principios del siglo XX, el globo terráqueo ya no ofrecía las vastas extensiones blancas que habían estimulado la imaginación de los siglos anteriores. Los polos habían sido alcanzados, las fuentes del Nilo estaban cartografiadas y el telégrafo unía continentes. Fawcett representaba la última resistencia contra un mundo que se volvía predecible y excesivamente iluminado por la razón positivista. Sus diarios revelan una lucha interna entre su formación como oficial de artillería, experto en balística y trigonometría, y una creciente inclinación hacia el esoterismo que compartía con figuras como Arthur Conan Doyle. Esta dualidad es la que hace que su archivo sea tan difícil de clasificar. ¿Estamos leyendo el informe de un militar o el testamento de un iluminado? La expedición de 1925 no fue un acto impulsivo. Fue precedida por 7 incursiones anteriores donde Fawcett perfeccionó su técnica de viaje ligero, una innovación para la época que consistía en prescindir de grandes caravanas de cargadores que solían desertar o morir, optando por grupos pequeños que pudieran vivir de la tierra y moverse con la agilidad de las tribus indígenas. Sin embargo, esta misma agilidad es la que borró sus huellas de manera tan eficaz. Al analizar los registros de la Real Sociedad Geográfica de Londres, se encuentran cartas donde Fawcett menciona haber encontrado fragmentos de cerámica con iconografía que no guardaba relación con ninguna cultura amazónica conocida. Piezas que según él presentaban un vidriado que solo podía lograrse con hornos de alta temperatura. ¿Dónde están esas piezas hoy? Algunos sugieren que fueron enviadas a colecciones privadas o que se perdieron en los naufragios que marcaron sus regresos, pero su existencia física es el eslabón perdido que daría sentido a su obsesión por Zeta. En este punto, la narrativa oficial suele cerrarse con la declaración formal de presunción de muerte, emitida años después de que el último rastro de su campamento fuera devorado por la vegetación del Mato Grosso. El gobierno británico, tras gastar ingentes sumas en comunicaciones y gestiones diplomáticas, dio carpetazo al asunto, clasificando al coronel como una víctima más de la geografía extrema. Pero es precisamente en este cierre institucional donde se abre una de las fisuras más intrigantes del archivo. Documentos desclasificados de los servicios de inteligencia brasileños de la década de 1940 mencionan la presencia de un grupo de exploradores alemanes que, durante la Segunda Guerra Mundial, se internaron en la misma región buscando no oro, sino conocimientos ocultos y posibles bases de refugio. En sus informes, estos agentes mencionan rumores persistentes entre los caciques locales sobre un gran anciano blanco, que custodiaba las puertas de un valle prohibido.
Es posible que Fawcett, lejos de morir en 1925, se hubiera convertido en un actor involuntario o voluntario de la geopolítica del Amazonas durante los años del conflicto global. Esta hipótesis, aunque carece de pruebas fotográficas, se alinea con la idea de que el coronel encontró una comunidad que operaba fuera del tiempo convencional, una sociedad que él consideraba superior a la europea y a la cual decidió proteger con su silencio. Si Fawcett descubrió una civilización que poseía conocimientos sobre la agricultura sostenible y la ingeniería social que hoy apenas empezamos a comprender mediante la agroforestería moderna, su desaparición no sería un fracaso, sino un acto de suprema lealtad hacia su hallazgo. Sin embargo, al confrontar estas posibilidades con la realidad de las misiones de rescate, como la liderada por George Miller Dodd en 1928, nos encontramos con un panorama desolador. Dodd encontró objetos que supuestamente pertenecían a Fawcett, incluyendo una placa de metal de su estuche de viaje, pero los testimonios recogidos fueron contradictorios y parecían estar influenciados por el deseo de los indígenas de alejar a los buscadores de sus tierras sagradas. La selva, en este sentido, actúa como un sistema inmunológico que produce versiones contradictorias de la realidad para proteger su núcleo. El análisis forense de los pocos restos óseos recuperados en expediciones posteriores, como los encontrados por Orlando Villas Boas en la década de 1950, resultó inconcluyente. Las pruebas de ADN realizadas años más tarde determinaron que los huesos no pertenecían al explorador, lo que reabrió una vez más el expediente que se creía sellado. Estamos, por tanto, ante un archivo que se autorregenera, donde cada supuesta prueba de muerte termina convirtiéndose en una nueva prueba de la inasibilidad del sujeto. La verdadera naturaleza de Zeta, esa ciudad que Fawcett describió como el centro neurálgico de un imperio perdido, podría no ser una estructura de piedra al estilo romano, sino algo que hoy denominamos urbanismo de baja densidad. Los arqueólogos contemporáneos, al estudiar las tierras negras o terra preta del Amazonas, han descubierto que el suelo de la selva fue modificado artificialmente durante milenios para ser fértil, lo que implica una organización social a gran escala. Fawcett, con su visión clásica, pudo haber malinterpretado las señales de una civilización biológica, buscando muros donde había redes de intercambio y templos donde había bosques cultivados. Esta interpretación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia incapacidad para ver lo que tenemos delante cuando nuestros prejuicios culturales nos dictan qué es lo que deberíamos encontrar. Al final, el legado de Fawcett no es el de un conquistador, sino el de un hombre que se convirtió en el umbral mismo entre dos mundos. Su historia nos recuerda que el mapa no es el territorio y que la historia oficial es solo una de las muchas capas que cubren la realidad del pasado. Mientras el LiDAR sigue escaneando la cuenca del Amazonas, revelando formas geométricas bajo el dosel que Fawcett recorrió a pie, nos queda la sospecha de que el coronel siempre supo que la verdad era demasiado grande para ser contenida en un informe de la Royal Geographical Society. Su desaparición fue su último mensaje, una invitación a entender que hay lugares que no deben ser encontrados, sino sentidos como una presencia que nos obliga a mantener la humildad ante lo desconocido. Este archivo permanece abierto porque la curiosidad humana no acepta el vacío, y mientras quede un rastro de duda sobre lo que Fawcett vio en sus últimos días, su figura seguirá caminando por ese espacio liminal donde la historia se convierte en mito y el registro documental se funde con el misterio eterno de la Tierra. Los invito a contemplar este relato no como una tragedia, sino como la crónica de un éxito oculto, de alguien que logró la mayor de las proezas, volverse invisible para la posteridad sin dejar de influir en ella. Cada vez que miramos una fotografía de la selva amazónica, estamos mirando el velo que Fawcett decidió no levantar del todo, y en ese gesto de respeto por lo inefable, reside la verdadera lección de su expedición. El archivo umbral seguirá recogiendo estas huellas, estos fragmentos de vidas que desafiaron los límites de lo posible, para que en la calma de la escucha podamos reconstruir no solo lo que ocurrió, sino lo que pudo haber sido si hubiéramos tenido el valor de seguir sus pasos. Mantengan la vista en el horizonte y el pensamiento en las sombras de los árboles, pues allí donde la luz no llega es donde la historia realmente comienza a hablar. Este es el fin de este registro, pero solo el comienzo de una nueva forma de habitar el pasado que compartimos en este espacio de búsqueda y silencio. La reconstrucción de la memoria es una tarea compartida, un diálogo entre el documento y quien lo interpreta con el rigor que solo el respeto por la verdad puede otorgar. Nos vemos en el próximo umbral, donde lo conocido se detiene para dar paso a lo que siempre ha estado allí, esperando ser reconocido por una mirada que no tema a la oscuridad.